Hoy se realizó la sesión extraordinaria de la Municipalidad de Santiago de Cao, donde el único tema de propuesta era la transferencia del Hospital San Francisco como parte de la responsabilidad social de Coazúcar a la comunidad. Puedo intervenir por dos temas. Uno, porque soy de la localidad de Santiago de Cao, del distrito de Santiago de Cao. Ahora estoy viviendo aquí en Cartago, más de 5 años, y lo cual me uno con gran interés que ese hospital se solucione. Ahora, ¿cómo viene el tema? Y lamento mucho, y disculpen señor alcalde con todo, lamento mucho que se politice esta parte. Le digo, yo soy santiaguero y lamento mucho así que no esté funcionando un hospital ahora. Formo parte del equipo técnico, llevo un tiempo acá formando parte del equipo técnico, no somos ni siquiera ninguno de improvisados en el tema, probablemente no estemos titulados, y eso lo reconozco, pero somos parte del equipo técnico que estamos dando la cara muchas veces, y mucha gente que tiene la facilidad de venir y cuestionar trabajos, mediante así honras, y decir pues, que están equivocados, que están las cosas mal, y que se vayan. Cuando en realidad, recién lo he conocido hace poco a usted, ha sido autoridad, con respeto también que se merece, pero permitieron en su debido momento de que el sector 4, de que el sector 3, de que el sector 2, de que el sector 5, de que el sector 1AB, de las 126 hectáreas que se hagan, sean particionadas y se proyecte un área de expansión urbana sin tener una zonificación. Por simple criterio, se les ocurre decir, no, ¿cuándo lo mandamos? Mandemos para abajo. Sin ningún criterio técnico. Y han venido autoridades sobre otras autoridades a pedir, a luchar por algo que ni siquiera tienen el sustento ni la base para reclamar, decir, esta es la base legal sobre la cual voy a pedir el terreno. ¿Y cuál es la base legal? Tener una zonificación, señores. Nadie puede venir y exigirle a un privado y decirle, pues yo quiero optar porque estoy acostumbrado a ver, hace 50 años he visto tal cosa y quiero tal y tal característica. Hay que tener una base legal y un criterio. La base legal, ¿saben cuál es? Que ninguna autoridad, así le digo, ninguna autoridad ha proyectado en una línea de tiempo, decir, necesitamos para nuestra población, que ahora es 11.000, 15.000, después de 20.000, y ahora estamos bordeando los 30.000, y el INEGO dice que tenemos 19.900, ahora estamos bordeando los 30.000 habitantes, y ni siquiera se proyectaron a zonificar, a tener más parques metropolitanos, a tener un estadio de magnitud de competencia, a reclamar un hospital de tal nivel. Si bien es cierto, acá en la copia literal indica que el hospital pertenece a un grupo complementario con 17.000 metros cuadrados y tanto, y le han añadido ahí un cliché, y se lo digo, de hospital, porque según el reglamento no especifica, cuando dice el reglamento de servicios públicos complementarios, no especifica, porque los hospitales se clasifican por categorías, así de simple. Entonces no pueden decir que esos 126 hectáreas forman parte de una habilitación que se acordó particionar. Cuando se habilitan por sectores, porque la habilitación consiste en convertir un terreno en EIAS, un terreno EIASO en habilitación urbano. Entonces, si tuvieron la oportunidad en ese momento, ¿por qué dejaron que se particionen? ¿Y por qué ahora, lamentablemente, ahí tenemos el plano, si lo pueden mover, estamos hablando solamente de un lote de la manzana A, del lote 1, que es el hospital. Y estamos siendo tan así, disculpen así, realmente, siendo tan así egoístas, no dejando que todo el sector ahora tenga un título de propiedad. Todo el sector. ¿Por qué no hemos centrado solamente en el hospital? ¿Por qué? Porque estamos ocupados en 17.000 metros cuadrados, porque la habilitación del sector 4 es todo, solamente la poligonal de 117.000 metros cuadrados. Eso es lo que tienen inscrito en registros públicos. ¿Por qué no se preocupa de decir, oye, mis vecinos que están en la Héctor Céspedes, que están al lado del parque, o al frente, o al costado del hospital, tienen escritura pública? ¿Tienen saneamiento físico legal? Ninguno lo tiene. Alguien que vive atrás del hospital, que me saque su copia literal de dominio. Nadie lo tiene. Y seguimos peleando para que no se inscriba
este plano, porque hablamos del plano, no hablamos del lote, como lo habían pedido inicialmente, erróneamente habían pedido la subdivisión del lote. Ni siquiera en eso se habían informado en pedir correctamente, porque hablaban del sector, hablamos del sector 4. Entonces, si hablamos de ese sector, que es 117.311.39 metros cuadrados, eso no es el área del hospital. El área del hospital solamente es un lote más dentro del sector, que ni siquiera pueden obtener, y han pasado autoridades, y las autoridades ni siquiera han podido darle beneficio a la gente a que obtengan un título de propiedad. Acción que permitió la asistencia de muchas personas que en su debida oportunidad dieron su punto de vista, que a la postre sirvió solo para conocer parte de la historia. Hubieron algunas fricciones, intercambio de opiniones que rápidamente fueron superadas luego de darse las explicaciones y sostenimientos técnicos con relación al tema. Escuchados, ¿no? La población está dando su punto de vista, los regidores también. Y se va a quedar tal y cual está la cosa. Yo creo que este tema se lo está viendo toda la provincia, y nosotros acá tenemos que guardar cordura, tenemos que ser muy cautos en las apreciaciones que damos. Lo que está advertido, eso ya toda la provincia ya sabe. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Bueno, a veces como seres humanos se nos escapa, pero hay que ver, hay que saber medir las cosas como se dice. Bueno, con respecto a este tema, vamos a proseguir, ¿ya? O sea, acá nos olvidamos de almorzar ahora, ¿ya? Porque este es un tema que reviste de mucha importancia. Posiblemente yo reconozca de repente la buena voluntad que tenía el ingeniero Japay de poder explicar. Yo creo que se merece un respeto, una disculpa, Carlos. No, se merece una disculpa. Porque quizá él hubiera seguido hablando, señor Enrique, pero como se alteró Carlos, sí. Entonces él se ha quedado callado. Ya, permíteme, le ha dicho Rafael, permíteme, le ha dicho para salir yo, porque al menos yo lo he escuchado. Ya ha salido a hablar él, pero no es que no conozcan ni no sepan. Yo también, como corregidora, yo pido que le pida disculpas. Así, de esta manera, con el criterio correspondiente de cada regidor, se sometió a votación y fue aprobada la transferencia por 3 votos contra 2. Ir a gestionar para que el hospital funcione, señores. Por eso yo estoy de acuerdo con usted y no quiero que pase lo mismo en Cartavio, lo que pasó en Santiago de Cao, que se ha atrasado y todas las urbanizaciones están en Trujillo, que deberían estar en nuestro distrito y tenían mejor vida, señores. Mi voto es concordante con la ley de resolución, porque yo creo que se debe transferir y solicitar al Grupo Gloria que los transfiera todas las propiedades que son los 10.000 metros. Si bien es cierto, la salud es responsabilidad del Estado y a nosotros solamente nos queda hacer gestores de que venga el hospital a funcionar a Cartagena. Por eso mi voto es discordante. Yo quiero decir, la salud no es responsabilidad del Estado, es la nuestra. Yo estoy de acuerdo que se empiece a funcionar el hospital, porque realmente la salud es primero. Antes de tener muchas cosas de tener estadios, primero es la salud. Y yo sí estoy de acuerdo a que empiece a funcionar ya el hospital, a lo que nos está ofreciendo la empresa de donarnos ese espacio. Y luego, como dice el señor alcalde, que se va a conversar, se puede gestionar el pedacito que queda, yo creo que debemos, yo estoy de acuerdo. Por mi parte, señor alcalde, escuchándolo al señor, al señor Rafael Gutiérrez, apoyo a esa resolución, que se mantenga los 11.000 metros cuadrados, pero siempre y cuando se forme una comisión multisectorial por la organización de bases, encabezado por usted, para poder gestionar en la parte de IASA. Pensaba recordar que puse agenda respecto al tema del hospital que está en el sector 4. O sea, y si ustedes, bueno, y lo han planteado así.
de que se continúa con los trámites de la habilitación urbana. Eso llega ahí literal. Pero también ponga ahí que vamos a hacer En base a la resolución también se pone del 20 de octubre de 2016. No me acuerdo el número. Tiene que acotar 404. Una copia de la resolución inmediatamente del número. 404. Señores, yo les informo lo siguiente. Con respecto para todos ustedes, nosotros tenemos el área de transparencia, que está a cargo del doctor Walter Castillo, para alguna situación que ustedes quieran de algún documento, ¿no? Sírvase a solicitarlo por intermedio de ellos. Las resoluciones, todo, ¿no? Producto regular y se les puede extender la copia. Claro, si es en volumen, pueden llevar una USB, no sé, o sea, ver porque ahí también hay un costo, ¿no? Para no sobrecargar lo que es el tema económico de la municipalidad. Pero nosotros estamos llanos, en cierto modo, a poder seguir apoyando. Lo que sí le digo, yo quisiera que ustedes se vayan, salgan de acá, pero con una esperanza. Y la esperanza es que yo no voy a seguir luchando esa parte. Déjenme, así como me dieron en algún momento esa venia de poder ser su alcalde, déjenmelo para poder yo seguir luchando esa área de motivación y voy a tener resultados. Yo agradezco a cada uno de ustedes por la experiencia que han tenido de estar acá. Van a haber otros temas y me gustaría que si vamos a trabajar en lo que concierne al resto del tiempo de la gestión, podemos hacerlo de esta misma manera. No tengo ningún tipo de presiones ni nada que poder esconder para poder hacer una gestión de calidad. Sí, somos seres humanos, nos podemos equivocar. Si yo en algún momento he ofendido a alguien, le pido disculpas públicas. Si hemos tomado decisiones, ahora esta decisión no está perdida, es una cosa que sigue para la gestión. Y nosotros vamos a el día lunes que yo estoy en el Congreso, voy a llevar ese pedido de toda la comunidad para poder recuperar nuestro hospital con el servicio de la gente.